No, desgraciadamente no todos son reseñas positivas. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este es un libro del que quiero hablar porque quiero desahogarme. Hace un par de semanas me recomendaron El Lobo de Samuel Björk, autor de novela negra. Y a mí me gusta la novela negra, a mí me gusta el thriller. Tenía yo ganas de leerlo porque la contraportada se leía bastante prometedora. Sin embargo, sufrí. Es un libro muy extenso, tiene aproximadamente, 500 y pico de páginas. Es que ya lo tengo guardado, pero pues no me acuerdo dónde, como siempre suele suceder, por eso les dejo la imagen. Y es un thriller que parecía que podía romper con todos los clichés de los otros thrillers que he leído que no me han gustado. Para empezar, el personaje principal, o sea, el policía principal, no es alcohólico, no es depresivo, no está a punto del retiro o retirado y de repente lo llaman para un caso y necesita resolverlo y con eso se consagra, ni ha sufrido ninguna pérdida. Es un personaje que tiene una vida bastante normal, dentro de lo que podría considerarse normal en este mundo, pero es un hombre con una familia, muy entregado a su trabajo, que acaba de como rearmar a todo su equipo. Por ahí contrata a una joven que se llama Mia, que pinta para ser una especie de Lisbeth Salander. O sea, ella tiene una capacidad de observación con la que resuelve así los casos. Por lo que leí, estos personajes ya han aparecido en otras novelas del autor. Ese personaje de Mia, que prometía para ser una joven sagaz, intuitiva, creo que se queda muy por debajo de lo que yo esperaba. Si bien es un personaje que refresca un poco la historia, no siento que al final aporte nada que los otros personajes no pudieran aportar o descubrir. La historia comienza cuando aparecen dos niños asesinados, pero no son los primeros. Esto sucede en Suecia. Pero años antes ya había habido un caso similar en Noruega. Y por ahí pues están tratando de encontrar las similitudes, qué pudo haber pasado con el asesino, si... No les quiero spoilear. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué después de tantos años regresó y cometió prácticamente crímenes muy parecidos? La historia comienza bien porque empezamos a intentar descubrir, como siempre suele suceder, qué es lo que pasó. Te van describiendo obviamente a los personajes, los introducen a las víctimas, si quieres saber pues cuáles fueron las motivaciones del asesino para llegar a este punto, qué es lo que lo motiva a cometer estos asesinatos. Sin embargo, creo que la historia que pintaba para poder ser algo muy interesante, pues resulta prácticamente lo mismo. El personaje principal del investigador pues tiene varias preocupaciones porque vive agobiado, porque se van de repente como soltando diferentes pistas que podrían llevarlos a la resolución del caso. Sin embargo, ninguna funciona, ninguna sirve. O sea, todas son pistas falsas, o no falsas, pero pistas que no llevan a ningún punto concreto. Y al final, después de que vamos viendo todo el desarrollo de toda esta historia y de que vamos viendo a este personaje de Mia intentando además resolver un tema personal, por ahí está la desaparición de su hermana y a la par que está trabajando en este caso, también está intentando descubrir qué fue lo que pasó con su hermana. Vemos que Mia en particular pues no tiene ningún juego importante dentro de la historia. No pasa nada. Y todos los otros personajes que empiezan a descubrir otras cosas, posibles pistas, pues tampoco tienen la fuerza suficiente como para volverse interesantes. El caso podría haber resultado algo espectacular, o sea, resolver el caso y descubrir las motivaciones del asesino. Tampoco sucede. No sé si a ustedes les pasa, pero llega un momento en que estas historias ya dejan de ser sorprendentes
No tiene, cosa que me llamó la atención, ningún plot twist o ningún giro dentro de la historia que yo dijera, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Qué maravilla! Ninguno. Hubo al final uno por ahí que dije, pero pues tampoco crean que era una cosa impresionante. O sea, en realidad creo que la historia pasa así, muy sin embargo, muy pues mañana se me olvida, cosa que va a suceder dentro de 3 días después de que grabe este video. Voy a decir de qué iba este libro, porque además el título del libro es muy llamativo, se llama El Lobo, y por ahí hay algo que te sueltan al principio como un dato que dices, por aquí puede ser, ¿no? Un dato que una de las víctimas deja que dice, ok, esta pista podría resultar en algo grande, y sin embargo, cuando llegamos al punto dices, ¿de verdad? O sea, ¿por eso se llama así el libro? O sea, tanto para esto, creo que no tiene el impacto que suelen generar los thrillers, o algunos thrillers, no todos. Siento que los personajes no tienen esta fuerza suficiente como para que logremos conectar con ellos, y mucho menos tienen como estas características o esta personalidad tan interesante como para resolver un caso de esta magnitud. Otra cosa que me llamó la atención, y esto sucedió desde el principio, es que hay historias aisladas que se van intercalando con los capítulos de la investigación y de los personajes, porque, ojo, nos va dando no solamente el hecho en sí, o sea, los asesinatos, no solo vamos a descubrir los asesinatos, sino también mucho de la vida de los personajes. Pero además va intercalando como ciertas historias que aparentemente no tienen relación con la trama central. Y dices, bueno, ¿y esto a mí para qué me va a servir? O sea, esta información, ¿para qué es? Conforme avanza la historia, vamos descubriendo que sí, tienen un objetivo. Sin embargo, hay una historia por ahí de una niña que vive aislada del mundo con su abuelo, que al final, no les voy a spoilear, pero resulta que tiene una mayor participación dentro de la historia de lo que nosotros podríamos pensar. O sea, al final la resolución del caso es, ¿de verdad por ahí te fuiste? Los otros personajes que pudieron haber aportado muchísimo más a tu historia, a tu nudo, a tu ritmo, se quedaron perdidos en la nada, y resalta una situación que para mí no tenía mucha importancia. No es que quiera hablar mal del libro, cosa que sí estoy haciendo, pero ojo, siempre se los digo, ustedes tienen la libertad de escoger las lecturas que ustedes deseen. Si les atraen los thrillers, sobre todo la novela negra, pues pueden darle una oportunidad y decirme, estás perdida. Yo creo que ya estoy perdiendo mi capacidad lectora para leer thrillers, porque ya ninguno me sorprende. O sea, disfruto muchísimo más la novela policíaca, como en el caso de Sherlock Holmes, porque siempre hay un tema ahí de deducción que me fascina, como de sagacidad en los personajes, que en este caso no encontré. No puedo decirles que me aburrí, o sea, llegó un momento en que dije, ¿de verdad por ahí te vas a ir? Tenía otras posibilidades para resolver la historia, y sin embargo, bueno, pues lo hizo como lo hizo, y yo no soy nadie para juzgar. Cada quien lo hace como quiere, pero ese es mi punto de vista como lectora. Es el típico thriller que pretende mantenerte pegado al libro todo el tiempo y nada más, pero no me resultó lo sorprendente que me imaginaba que podría llegar a ser. Ahí les dejo mis comentarios de este libro, por si se lo encuentran. A lo mejor ya lo leyeron y me dicen, es un librazo. Me habían comentado que hay otro libro del autor que es mejor que este. La realidad es que, pues, no sé si lo volvería a leer, porque este me dejó muy mal sabor de boca. Pero pues uno nunca sabe, a lo mejor sí más adelante le doy la oportunidad a ese libro que dicen que es muy bueno, que no me acuerdo del título, porque si lo buscan en Goodreads tiene varios libros, pero bueno, ahorita no sabría decirles si lo volvería a leer o no. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video ya saben lo que tienen que hacer, porfa denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.